Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra casa, a nuestro auditorio, agradeciendo también a quienes están conectados vía streaming en toda la provincia. Muchísimas gracias. Hoy con la presencia del ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, el contador público Walter Agosto, y con esta charla culminamos este ciclo debido a los festejos de las instituciones, tanto del Consejo Profesional como de la Caja de Seguridad Social. Desde ya, agradecido a quienes han acompañado todo este ciclo de charlas, tanto en forma presencial como a distancia también. Pero para brindarles las palabras de bienvenida, quiero invitar al presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el contador Gerardo Rico. Bueno, buenas tardes para todos los que están aquí presentes y todos los que están siguiendo el evento en forma virtual. Muy agradecidos. Nosotros, como saben todos ustedes, estamos cumpliendo 75 años en el Consejo y 30 años de nuestra Caja de Seguridad Social. Y pensamos a principio de año en los distintos festejos y eventos que podíamos organizar. Y así fue que fuimos ideando un ciclo de charlas que contó con la presencia de distinguidos profesionales, y hoy estamos cerrando la charla con el ministro de Economía de la provincia. No fue, no fue una tarea fácil todo esto. Realmente al principio queríamos dirigirlo hacia el interés de los profesionales, pero siempre teniendo en cuenta un poco abrirlo al público en general para poder festejar con más gente, con toda la comunidad, nuestros 75 años de vida. Así que hemos organizado y hemos pasado por distintas galas, por distintos eventos culturales. Hemos tenido una gala muy importante en el Teatro Municipal, y la verdad que estamos muy contentos cómo se ha ido desarrollando todos estos eventos. Y qué mejor para eso darle el broche de oro y tenerlo hoy acá al contador Agosto, que es un amigo de la casa, es un matriculado de nuestra casa desde hace ya casi 35 años, hace bastante ya. Así que muchísimas gracias por la presencia, y estamos muy agradecidos por haber podido acomodar la agenda del ministro. Y bueno, vamos a escuchar con mucha ansiedad la situación fiscal de todas las provincias del país, en especial la de la nuestra de Santa Fe. Muchas gracias, Walter. Gracias. A modo de presentación, vamos a mencionar que el contador Walter Agosto, además de su título de grado, también es magíster en Administración Pública, fue presidente de la Comisión de Jóvenes de nuestro Colegio de Graduados y miembro del Colegio Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, en representación del claustro de graduados. Actualmente es docente de Economía del sector público en el posgrado de especialización en tributación en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario. Dentro de la función pública se desempeñó como ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Santa Fe en el periodo 2003-2007. Ha sido director de análisis presupuestario de la Oficina de Presupuestos del Congreso, cargo al que accedió por concurso de antecedentes y oposición. En la actualidad, en la actual gestión de gobierno de la provincia de Santa Fe, se desempeña como ministro de Economía de la provincia desde diciembre del año 2019. Con ustedes, el contador Walter Agosto. Bueno. Bueno, muchas gracias. Un gusto para mí poder compartir con todos ustedes esta charla. Quiero agradecer especialmente a las autoridades del Consejo Profesional y especialmente también a su presidente por esta invitación.
Para mí es un gusto compartir esta serie de charlas en conmemoración de los 75 años del Consejo Profesional y los 30 años de la Caja de Seguridad Social. El tema que nos convoca hoy es, como bien comentaba Gerardo, la situación fiscal de las provincias y en particular el caso de la provincia de Santa Fe. Para ir aproximándonos a este tema, en primer lugar vamos a tener que intentar dimensionar el sector público provincial en su conjunto. Cuando digo sector público provincial me refiero a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el contexto de lo que es el sector público consolidado. Sector público consolidado que, como ustedes saben, está integrado por los 3 niveles de gobierno: el sector público nacional, el sector público provincial y el sector público municipal, con más de 2.000 gobiernos locales en todo el territorio de nuestro país. Para eso vamos a recurrir a un indicador que es muy habitual, de uso muy habitual, y tiene que ver con la participación que tiene en el gasto público del sector público provincial, que es el que va a estar sujeto al análisis en el día de hoy y obviamente con énfasis en el caso de la provincia de Santa Fe. En esa línea, entonces, vamos a ir viendo en este primer gráfico, ustedes tienen registrado cómo ha evolucionado el gasto público de nuestro país a lo largo de la última década. Aquí se registra el gasto público en términos de Producto Bruto Interno y está, como observan también, diferenciado por los 3 niveles de gobierno: nación, provincias y municipios. A lo largo de todo este periodo, a lo largo de la década, el gasto público estuvo en torno a 43% del Producto Bruto Interno. Por supuesto que no nos interesa en esta instancia tanto la evolución, sino más que nada ver el nivel de gasto y la composición. De modo que si nosotros nos situamos en el año 2022, que es la última información disponible, ustedes pueden ver que la dimensión, el tamaño del gasto público es 41 puntos del Producto Bruto, ¿sí? 49, 41 puntos, de los cuales 23,5 ejecuta el sector público nacional, 14,1 el sector público provincial y 3,3 los gobiernos locales. Nosotros nos vamos a concentrar en este 14,1, que es el tamaño, digamos de alguna manera, o una aproximación al tamaño del sector público provincial. Para tener una idea general, aquí también ustedes pueden ver cómo ha evolucionado el resultado de ese sector público provincial en conjunto, es decir, las 23 jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A lo largo de todo el periodo, el resultado fiscal fue levemente negativo, 0,2% del producto, ¿sí? Un déficit pequeño a lo largo de toda esta década en promedio. Y también pueden ver que en los últimos 2 años, año 2021 y 2022, el conjunto de las provincias ha registrado un superávit que está en torno al medio punto del Producto Bruto Interno. Para poder iniciar nuestra tarea, vamos a recurrir a 4, o mejor dicho, a 5 dimensiones fiscales que son relevantes para el análisis de la situación de las finanzas públicas. Y para eso vamos a tratar de desentrañar un conjunto de indicadores fiscales que echan luz sobre el comportamiento de esas dimensiones fiscales. Es bastante simple de entender, aunque vamos a entrar en un periodo donde vamos a tener que mirar bastantes números, pero mi sugerencia es que tratemos de quedarnos con la foto y con la imagen que nos indican los gráficos. Creo que van a ser bastante elocuentes más allá del tema de los números, que igualmente los vamos a analizar.
¿Cuáles son esas dimensiones fiscales? En primer lugar, el tamaño del Estado. Luego, un concepto que se llama correspondencia fiscal, que vamos a explicar porque es de mucha importancia. La rigidez presupuestaria, el resultado fiscal y el estado del endeudamiento. Esas son las dimensiones fiscales que vamos a estar analizando hoy para el conjunto de las provincias y obviamente en particular para la provincia de Santa Fe. Cuando hablamos del tamaño del Estado, nosotros tenemos que buscar algunos indicadores. Hay varios, yo he seleccionado 2, y les quiero decir que todos los indicadores que están seleccionados acá, los he seleccionado de un conjunto más amplio de indicadores fiscales que elabora el Foro de Presupuesto Público de la República Argentina, que está integrado, el Foro de Directores de Presupuesto Público, que está integrado por los directores de presupuesto de todas las provincias. Y es una institución que desde hace mucho tiempo se dedica al análisis fiscal y presupuestario y en particular al análisis también de las finanzas provinciales. De modo que si alguien tiene algún interés particular o interés en profundizar estas cosas, ese foro es una buena fuente de información. Para analizar el tema del tamaño del Estado, vamos a ver 2 indicadores. El primero es el gasto per cápita por habitante en cada una de las provincias. Ustedes, y como les decía, sin ir al detalle de los números, ya están viendo que esta figura tiene una curva que va de menor a mayor, ¿sí? Entonces, aquí está reflejado el gasto per cápita promedio de las 24 jurisdicciones, más o menos 305.000 pesos para el año 2022. La barra color verde corresponde a la provincia de Santa Fe, 302.000 pesos, levemente por abajo del promedio. Otra cosa que ustedes observan es que hay una gran diferencia entre los valores mínimos y los valores máximos. En el caso del mínimo, la provincia de Buenos Aires tiene un gasto per cápita de 230.000 pesos y en el caso del máximo, Tierra del Fuego tiene 877.000 pesos. De manera que hay prácticamente una divergencia de 3,6 veces en el gasto por habitante. Por supuesto que no quiero ser cruel con Tierra del Fuego y tengo que aclarar también que algunos de estos aspectos están vinculados, por ejemplo, al nivel general de los precios, pues sabemos que en el sur los precios son más elevados que en el resto del país. También hay problemas de economías de escala que hacen que ejecutar un presupuesto sea más caro en el sur del país que, por ejemplo, en la región centro. Pero también detrás de todo esto hay un problema claramente de distribución de recursos. Uno debería pensar que cualquier mecanismo de coordinación financiera, léase ley de coparticipación, debería tender a que este gasto per cápita sea mucho más parejo, ¿sí? Vamos a ver el segundo indicador que hace mención al tamaño del Estado. Es la cantidad de empleo público cada 1000 habitantes. La idea acá es poder relacionar, por un lado, la cantidad de cargos ocupados en el sector público, que de alguna manera da la idea de la oferta de bienes y servicios, comparado con la población, que da la idea de la demanda de bienes y servicios. Entonces, a partir de ese indicador, ustedes ven que en el conjunto de las provincias hay 50 empleados públicos cada 1000 habitantes. La figura es más o menos parecida, ¿sí? Entonces, aquí, en el rango de menor cantidad de empleados públicos, se encuentra Santa Fe, 40 empleados públicos por debajo del promedio. Y vemos también una gran diferencia, en este caso, entre la provincia de Córdoba, que tiene 34 empleados públicos cada 1000 habitantes, y Tierra del Fuego, que tiene 125. O sea que nuevamente aparece esa gran distorsión, y en el caso de la provincia de Santa Fe,
aproximadamente estos 40 empleados públicos cada 1000 habitantes es algo más de 1/3 de lo que registran la o las provincias, digamos estas 3 que están acá, con mayor preponderancia del empleo público. Bueno, les prometo que este va a ser el más complicado y después nos relajamos. Acá quiero que veamos los colores. Aquí está distribuida la población de cada provincia en función de las categorías del mercado de trabajo. ¿Cuáles son las categorías del mercado de trabajo? Los empleados del sector público, que es el color azul. Esto está ordenado en función de mayor a menor proporción de empleo público. El color anaranjado es el empleo del sector privado registrado. El amarillo es el empleo del sector privado no registrado. Luego el verde claro, empleo por cuenta propia. Y finalmente el verde es la desocupación. Todo lo que está en este lado es la población que no es activa, ¿sí? Fíjense, en primer lugar, hay provincias cuya proporción de empleo público en el total de la población oscila entre el 15 y el 21%. En la parte inferior aparece la provincia de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, con un porcentaje de entre el 5 y el 7%. ¿Sí? Hay una diferencia muy importante en la composición del mercado de trabajo. Pero lo que más me interesa señalar acá es la relación con el empleo en el sector privado. Las provincias que tienen predominio del sector público prácticamente doblan en proporción al empleo en el sector privado registrado. Doblan en proporción. En el caso de las provincias de menor empleo público, fíjese, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, 5-7%, dobla el sector privado. O sea, el empleo público es la mitad de la proporción del empleo en el sector privado. Esto que obviamente es un buen dato, porque obviamente está hablando de economías provinciales y regionales que tienen un mercado de trabajo más pujante, también tienen su contracara. Cuando ustedes ven que en épocas de crisis hay provincias que mantienen su tasa de desocupación sin que tenga muchas oscilaciones ni una caída significativa, es porque esas provincias tienen un predominio importante de empleo público. En cambio, casos como la provincia de Santa Fe, donde el predominio es del sector privado, cuando el ciclo se revierte y empieza la caída, obviamente se observa mucho más rápido un crecimiento en la tasa de desempleo. Veamos ahora el tema de correspondencia fiscal. Correspondencia fiscal es un concepto que nos lleva a poder analizar qué porcentaje del gasto total una provincia financia con recursos propios, recursos tributarios propios, ¿sí? Es de esperar que a mayor porcentaje de financiamiento del gasto con recursos propios, existe mayor correspondencia fiscal, ¿sí? Y esa correspondencia fiscal está indicando que es bueno que una provincia o un gobierno local pueda lograr el mayor grado de correspondencia fiscal, de manera que no haya una disociación entre quién gasta y quién recauda. ¿Por qué? Porque si esos dos aspectos se disocian, es muy probable que existan incentivos a que haya conductas fiscales irresponsables. O sea, aumento del gasto público desmedido, aumento en el empleo público. Y eso se analiza con el sentido común. Si hay una provincia que tiene un 10% de su gasto financiado con propios recursos y 90% con fondos que vienen del gobierno nacional, no tiene mucha preocupación por cómo va a financiar un nuevo incremento de gasto, porque no va a mover sus impuestos ni sus recursos propios
ni asumir ese costo político para financiar el gasto con su propia recaudación. Y esto es un tema que está muy presente en el federalismo fiscal argentino. Y ustedes aquí lo pueden ver. Fíjense, hay aproximadamente 8 provincias acá que solo financian 15 o menos por ciento de su gasto total. O sea que el 85% restante lo reciben de transferencias nacionales. Aquí está la provincia de Santa Fe, tiene el 30% del gasto financiado con recursos tributarios, no recursos totales, sino solo los tributarios, como fuente de financiamiento de su gasto. Y aquí ustedes ven en el extremo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene el 87% de su gasto financiado con recursos tributarios propios. Es un caso, obviamente, de excepcionalidad y que tiene varias particularidades para explicar. Si después alguno considera o le interesa, lo podemos ver. Vamos a la otra dimensión fiscal. Muy simple, el grado de rigidez presupuestaria. Aquí nos basamos en lo que es la clasificación del presupuesto por objeto del gasto. Uno analiza el objeto del gasto y como rubro principal aparece las remuneraciones al personal. Y obviamente, por la naturaleza de ese gasto, le impone cierta rigidez, cierta inflexibilidad al manejo del gasto total. Por ende, ustedes pueden observar acá cómo da esta relación entre gasto de personal y gasto de total en el conjunto de las provincias. Es en promedio 42%. En el caso de la provincia de Santa Fe es 39%. Está dentro de las 6 que tienen menor grado de rigidez presupuestaria. Aquí hay un grupo de provincias que obviamente tienen un indicador que va por arriba del 50, inclusive llega al 60. El tema aquí es que no es el rubro remuneraciones el único que genera inflexibilidad presupuestaria. Hay otros rubros, por ejemplo, las jubilaciones, por ejemplo, la coparticipación a los gobiernos locales. Entonces, en la medida que uno quiere tensionar este análisis o hacerlo más complejo, obviamente puede ir haciendo otras categorías de análisis para definir el grado de rigidez presupuestaria. Entonces, por ejemplo, si en el caso de la provincia adicionaríamos el tema jubilatorio, estaríamos hablando de 12 puntos más. El tema es que si agregamos en este rango el tema jubilatorio, estamos en el 75% del gasto rígido. El gasto rígido significa que hay poco margen de maniobra para modificarlo en el corto plazo, ¿no? Por eso también eso es un instrumento importante a la hora de analizar el tema de la finanza. Aquí llegamos a la cuenta del almacenero. Esto es el resultado fiscal. Equilibrio, déficit o superávit. Obviamente no se puede medir en pesos, por ende está relacionado a una dimensión que es en porcentaje del gasto total de cada provincia. Ustedes ven aquí que en el año 2022 el resultado fiscal del conjunto de las provincias fue positivo, 2% del gasto total. Hay 6 provincias que tuvieron resultado negativo, el resto tiene resultado positivo. En el caso de la provincia de Santa Fe, el resultado positivo fue 3% del gasto total. Las provincias han tenido en conjunto una mejora en los últimos años en su perspectiva fiscal. Y para ir terminando con esto de los indicadores, yo le comentaba que la otra dimensión fiscal importante es ver el tema de la deuda. Y aquí nosotros vamos a ver 2 indicadores. Uno refiere a solvencia, otro refiere a liquidez. El primero, que tiene que ver con la solvencia, es simplemente ponderar cómo es la incidencia del stock total de la deuda sobre los recursos corrientes que tiene una provincia
al cabo de un año, ¿sí? Y tienen que ser recursos corrientes, con la idea de que no incluyamos acá en el denominador recursos que sean extraordinarios, porque esos se dan una sola vez y después no se dan más. En este caso, ustedes observan que el promedio de esa relación, o sea, el stock de deuda provincial dividido los recursos corrientes de las provincias da 31%. En el caso de Santa Fe da 11%, o sea, 20 puntos por debajo del promedio de las provincias argentinas. Obviamente hay provincias que prácticamente no tienen endeudamiento, San Luis, La Pampa, Santiago del Estero, y hay otras donde ese nivel de endeudamiento se hace sentir con mucho más fuerza. Esto es más o menos lo mismo, pero vinculado a los servicios de deuda que se deben abonar en concepto de amortización y de capital. La provincia de Santa Fe también tiene un guarismo adecuado, por debajo del promedio, pero bueno, fíjense, acá hay provincias que tienen comprometido entre el 8 y el 13% de sus recursos corrientes solo para pagar deuda, ¿sí? Entonces, por eso, cuando uno analiza el consolidado provincial, uno dice, bueno, tenemos aquí, tenemos aquí un valor relativamente razonable del peso que puede tener los servicios de deuda, pero adentro del consolidado hay muchos mundos. Ahora lo vamos a analizar. Para ir sacando unas primeras conclusiones, yo diría, en el caso de la provincia de Santa Fe, presenta un menor tamaño relativo del empleo público con relación al resto de las provincias. Es la sexta provincia en materia de correspondencia fiscal. Esa correspondencia fiscal para mí es muy importante desde el punto de vista de la gestión, porque tiene otra cara, otra mirada que es equivalente a la autonomía fiscal. Cuando uno tiene un porcentaje importante del gasto financiado con sus propios recursos, eso genera autonomía. ¿Por qué? Dicho de otro modo, hay una parte menor en términos relativos de mi gasto que me lo tiene que financiar otro. Por ende, más autonomía, menos dependencia. ¿De quién? Del nivel superior de gobierno. Por eso también les decía que este tema es un tema muy importante, el de la correspondencia fiscal. En materia de resultados, la provincia tiene un resultado positivo y en materia de stock de deuda, como les decía, el nivel es relativamente bajo. Un dato adicional al caso del endeudamiento, también en la provincia está vigente, en casi todas las provincias, menos dos, el régimen de responsabilidad fiscal, que establece un límite de endeudamiento. Ese límite es del 15%, en el caso de la provincia de Santa Fe es el 4%. De manera que desde ese punto de vista vemos que la provincia de Santa Fe tiene, en términos comparados, porque esa es la lectura que tenemos que hacer, una situación fiscal relativamente buena en los términos de estas dimensiones fiscales y de estos indicadores que yo les presentaba anteriormente. Les quiero compartir muy sintéticamente cómo es el esquema de funcionamiento de la dinámica fiscal, de una manera sintética, de una manera estática. Fíjense, ustedes acá ven 4 dimensiones de las finanzas públicas: los ingresos públicos, los gastos públicos, la institucionalidad fiscal y la economía política de la política fiscal. La relación entre ingresos y gastos da como resultado lo que denominamos el balance fiscal. El balance fiscal tiene que tender al equilibrio. En nuestra perspectiva, tiene que tender al equilibrio en el mediano plazo.
¿Cuál es el mediano plazo en Argentina? Como mínimo una gestión de gobierno. Como mínimo una gestión de gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a lo largo de 4 años el resultado fiscal tiene que ser equilibrado. Eso permite que haya un año superávit y otro año haya equilibrio y otro año haya déficit. Sí, permite. El tema es que lo que no puede ocurrir es que todos los años haya déficit, ¿sí? Porque eso no es sustentable. Entonces, uno podría decir que este equilibrio con perspectiva de mediano plazo da lugar a la existencia de déficit, sobre todo ante determinado contexto y ante determinadas circunstancias, pero el déficit debe ser la excepción, no la regla. Eso da garantía de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque al tener equilibrio fiscal, uno se asegura que el peso de la deuda pública se mantenga constante, ¿sí? ¿Qué significa la institucionalidad fiscal? Es un conjunto de cuestiones más cualitativas, ¿sí? No por eso menos importante que las cuantitativas, pero que tienen que ver con el cumplimiento de reglas, de normas, como vamos a ver luego, que también componen todo este circuito. Y finalmente, ustedes ven que estas dimensiones están encerradas en líneas de punto. Bueno, son todas de alguna manera endógenas al manejo de la gestión fiscal. Esta última es exógena. ¿Por qué? Porque es cómo se relaciona, en este caso, la política fiscal, o podría ser la política económica en general, con el mundo externo, es decir, con los actores de poder, con el sector empresarial, con el sector social, con el Parlamento. Entonces, ya no se refiere tanto a qué hay que hacer, sino cómo hay que hacerlo. El caminito que hay que lograr, por ejemplo, para que se apruebe una reforma X, ¿no? Entonces, todo esto compone este tablero que yo le mencionaba antes. Pero claro, a poco de andar, esto se empieza a desalinear un poco. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer otras dimensiones que son transversales y empiezan a afectar esto que parece tan lindo y tan ordenado en los papeles. Y en la coyuntura actual, o en este último tiempo, digamos, hay 4 de esas dimensiones que son muy claras y que afectan y condicionan el funcionamiento de la política fiscal. Una es la social. Esa dimensión tiene que ver con la demanda para resolver los problemas de pobreza y desigualdad que hay en nuestro país. La otra es la demográfica. Eso tiene que ver con la transición demográfica y con el envejecimiento de la población, que también le pegan a la política fiscal. La de género, tal vez la demanda más activa por equidad en nuestro país y también en todos los países de la región. Y finalmente la ambiental, ¿sí? De manera que todas estas dimensiones transversales deben ser también administradas en este conjunto de instrumentos que yo les mencionaba anteriormente. Pero lamentablemente también existen otras cuestiones que deben ser tomados muy en cuenta a la hora de analizar la utilización de instrumentos de política fiscal. Una son las condiciones iniciales, cuando uno asume el gobierno, cuál es la situación de partida, el punto de partida. Otros son otros eventos que por su magnitud y por sus características de excepcionalidad condicionan y restringen fuertemente la política fiscal. Tenemos 2 ejemplos muy cerca. Una pandemia inédita en el mundo moderno y la sequía, la más importante en los últimos 32 años. Eso genera mella en todo este mecanismo y obviamente, como les decía, restringe de manera significativa los márgenes de maniobra de la política fiscal. No obstante, en este contexto, en la provincia hemos avanzado para tratar de desarrollar un esquema estratégico
de manejo de la política fiscal, basado en 4 o 5 aspectos que nosotros denominamos buenas prácticas de gobierno. Se los quiero comentar rápidamente. Estos aspectos están vinculados, en el caso de los ingresos, con una política tributaria prudente. ¿Cómo se traduce eso? No incremento de la presión fiscal en términos reales. Eso no quiere decir que no se requieren reformas. Simplemente en el contexto y con todas esas dimensiones transversales que yo les comentaba, la opción de política es política tributaria prudente. Por el lado de los gastos, gasto público estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Asignación de recursos en función de programas. Y esos programas, obviamente, vinculados con las prioridades de políticas públicas. Dejamos un poco de lado, en la medida de lo posible, el tradicional incrementalismo de los presupuestos, ¿sí? Sino que focalizamos en los programas que son los que se vinculan con las políticas prioritarias. Y eso es lo que se trata de hacer a la hora de asignar los recursos. No es una tarea fácil, pero les puedo decir que claramente da resultados. Y en ese marco de gasto público con una visión estratégica, también es necesario tener en cuenta el comportamiento procíclico que tienen nuestras finanzas. Entonces, hay margen para hacer algo de anticiclicidad con el manejo del gasto público. Hay margen también para ser efectivo, para lo cual la política fiscal, y sobre todo durante la pandemia y en el periodo post-pandemia, ha acudido a las transferencias monetarias. Si ustedes analizan los presupuestos ahora, no solo de los países de nuestra región, sino del mundo desarrollado, van a ver que hay una presencia muy importante de las transferencias, cosa que hasta hace 3 años atrás o 4 eso no existía. Y finalmente, también hay un margen para la calidad del gasto, y eso se logra dejando una proporción adecuada para la inversión en infraestructura. La inversión en infraestructura es el punto de partida para promover el desarrollo y el crecimiento sostenido. Finalmente, estos aspectos que yo les decía no tienen tanto que ver con lo cualitativo, pero sí con lo cuantitativo, pero sí con lo cualitativo, y referenciaba la institucionalidad fiscal, tiene que ver con consolidar la responsabilidad y la transparencia fiscal. Eso implica cumplir reglas en materia fiscal que están dispuestas por leyes, difundir información fiscal y finalmente cumplir la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es la cuenta de inversión que todos los años, cuando se termina la ejecución del periodo, un poder ejecutivo tiene que mandar al Parlamento dentro de los 6 meses siguientes. Esa es una manera también de dar transparencia y certidumbre a la política fiscal. No hay recetas únicas. Yo les he planteado de alguna manera lo que hemos ido trabajando y secuenciando en estos años en el Ministerio de Economía. Sí hay un objetivo claro, que creo que es apuntar a la sostenibilidad fiscal. La sostenibilidad fiscal entendida como un concepto, diría, de sentido común, ¿sí? Y decir también que todos estos indicadores fiscales que nosotros mencionábamos no acotan los beneficios o, digamos, las ventajas al ámbito específicamente fiscal, sino que tener cuentas públicas saludables es el punto de partida para poder tener también un sector privado pujante que genere empleo productivo, que maximice la innovación, que avance en la inversión productiva, pero también es el punto de partida para poder contar con políticas públicas que puedan atender
las necesidades de los sectores más carenciados de nuestra población. Es todo. Gracias. Bueno, hola. Hola. Bueno, después de esta excelente explicación del ministro, está abierto a todo el panel o a todo el público si quieren hacer algún tipo de pregunta, alguna consulta. Están las chicas para el micrófono. Una inquietud que va a cumplir 30 años el año que viene, la reforma del 94 y el tema de la coparticipación. ¿Qué hacemos con eso o qué vamos a hacer? Bueno, antes de venir al auditorio, justamente hablábamos con Gerardo y con Horacio de esa gran frustración. 27 años. Mi opinión es que es muy difícil alcanzar ese acuerdo. Fue difícil en otros momentos del país donde había mayor predisposición a los grandes acuerdos políticos. Entiendo que una visión realista me lleva a responder que veo muy difícil que ese régimen de coparticipación se pueda modificar, sobre todo porque tiene un requisito, digamos, legal de consenso que es muy difícil alcanzar. Unanimidad, ¿sí? De manera que ese es un problema que está vigente en las relaciones fiscales entre la provincia, entre la nación y las provincias, ¿no? Fíjense que veíamos varios gráficos donde había claras diferencias, claras asimetrías. O sea, el sector público provincial consolidado no es un mosaico único. Todo lo contrario, es la característica que tiene un alto grado de heterogeneidad. Y tiene un alto grado de heterogeneidad a pesar del régimen de coparticipación federal, que es el que tiene que venir, entre otras cosas, a tratar de que esas diferencias se compensen. Entonces es evidente que ese régimen está agotado y que tiene implícita muchas distorsiones. Entonces no solo no atempera esas divergencias, sino que en muchos casos las potencia, pero además sin tener cuestiones objetivas que lo puedan fundamentar. Como el régimen no tiene explicitado los parámetros para la distribución, aparecen cosas, por ejemplo, provincias de una misma región, de una misma características socioeconómicas, que recibe mucho más que la otra que está al lado. Entonces eso lo podemos ver en Catamarca y Salta, lo podemos ver en Chubut y Santa Cruz, lo podemos ver en muchos lugares, ¿no? Pero bueno, claramente esto también tiene que ver con las representaciones políticas. Ahí hay un tema mucho más de fondo. O sea, ustedes saben que las provincias tienen 3 senadores, todas iguales, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay un tema también para observar, ¿sí? A veces hay predominio político de un conjunto de provincias que tienen determinados intereses y que también hacen dificultosa que cualquier tipo de esta negociación pueda prosperar. Soy pesimista sobre esto. Y esa falta de acuerdo o en cuanto a la coparticipación, ¿puede llegar a nivelarse si tomamos alguno de los impuestos que hoy son coparticipables, los derogamos y que ese impuesto pase a ser recaudado por las provincias? O sea, ¿hay algún margen de maniobra a través de la modificación de ese tipo de impuestos, como creo que en su momento había planteado Cavallo con la eliminación del IVA, el IVA provincial? O sea, ¿por qué otro lado se puede buscar
morigerar o mejorar esa distorsión que hoy hay con la coparticipación? Sí, yo creo que si uno tendría que pensar que es posible modificar la coparticipación, tendría que advertir a continuación que no es la solución de todos los problemas. Además de eso, hay que avanzar en mejorar la correspondencia fiscal, que es lo que vos estás comentando. Para eso hay que tratar, porque ojo, hay problemas de eficiencia, economía de escala, subsidiariedad, o sea que no puede pasar cualquier impuesto nacional a una provincia. Pero sí hay que tratar que la concentración de fuentes de financiamiento que tiene en este momento el gobierno nacional permee un poco hacia las provincias. Puede haber algún impuesto que las provincias puedan administrar, mejora esa brecha, mejora la correspondencia fiscal. Deberían también acotarse las transferencias discrecionales del gobierno nacional al gobierno, a los gobiernos provinciales. Y finalmente, digamos, si hay provincias que requieren, porque obviamente su situación de su dotación de recursos naturales, su estructura productiva, su lejanía a los centros de consumo y demás, así lo requieren. Si es necesario una asistencia adicional a través de mecanismos de coordinación financiera, eso tiene que estar explicitado, pero además tiene que estar sujeto al cumplimiento de reglas. O sea, es posible que haya que asistir a determinadas provincias, pero tiene que estar en el marco del cumplimiento de objetivos. Entonces, no solo es necesario la modificación del régimen central, digamos, sino todas estas cuestiones. A ver, propenderían a establecer un rango de equilibrio mucho más adecuado que el que nosotros estuvimos viendo a lo largo de la presentación. Allá hay una pregunta. Buenas tardes. Mi consulta es puntual sobre el tema de la sequía que había mencionado usted en la presentación, y es qué efecto tuvo la sequía sobre las cuentas públicas provinciales y qué mecanismo utilizó la provincia para hacer frente a esta situación extraordinaria en lo que respecta a los ingresos de... Bueno, en realidad ustedes habrán escuchado que en el país faltan 20.000 millones de dólares, ¿no? Algunos estiman 22.000 millones de dólares, pero bueno, supongamos 20.000. 35% de eso faltan en la provincia de Santa Fe. El impacto fue duro y sigue siendo, porque eso no termina, digamos. Hasta que venga la próxima cosecha, los efectos se sienten. Uno diría, bueno, pero las provincias no le cobran impuesto a la exportación, pero sí cobran impuesto a los ingresos brutos a todos los sectores aledaños y vinculados y colaterales al sector agropecuario. Por otra parte, el rubro de agricultura y ganadería, que fue obviamente el más afectado dentro de los rubros de actividad económica, en la provincia de Santa Fe tiene un peso de 20% en el total del producto, el doble del peso que tiene a nivel país. ¿Eso qué implicó? Una caída de la recaudación fuerte de los recursos propios en el impuesto a los ingresos brutos y en el impuesto inmobiliario rural. Ustedes saben que casi la totalidad de los departamentos de nuestra provincia ha sido declarado en situación de emergencia y o desastre, y eso implica que el impuesto inmobiliario desde fines del año pasado, el rural, no se percibe. Esa caída de la recaudación fue financiada parcialmente con el resultado del ejercicio anterior y parcialmente por la colocación de deuda en el mercado doméstico, o sea, la colocación de deuda en pesos. Hace poco tiempo la provincia hizo una colocación de una letra por 5.000 millones de pesos, que bueno, tiene también como objetivo atemperar este bache en un contexto donde obviamente las cuentas públicas sufren, ¿no? Sufren esta tensión. Yo tenía una consulta, buenas tardes.
Usted mencionó que la deuda de Santa Fe se encuentra muy por debajo del promedio del resto de las provincias. Yo quisiera saber cómo fue la evolución de la deuda pública a lo largo de su gestión. Sí. Quiero ver si encuentro el número exacto aunque me lo acuerdo. La deuda pública en la provincia de Santa Fe es número exacto a julio, son 166.000 millones de pesos. ¿Sí? Es un stock de deuda bajo y a lo largo de estos últimos casi 4 años, en moneda constante, la deuda provincial se ha reducido en un 10%. Eso tiene que ver con que obviamente se ha amortizado más deuda de la que se ha tomado, y por otra parte también hay un efecto que omití comentar, pero que es importante. Ha cambiado también la composición de la deuda de la provincia. Antes la deuda de la provincia era 100% en dólares y ahora es 75% en dólares. Es decir, hemos tratado de bajar y establecer una composición de moneda algo diferente, porque bueno, obviamente tener una deuda totalmente dolarizada genera una exposición muy importante a los vaivenes de la política cambiaria, ¿no? Pero de todos modos la deuda, la pregunta concreta es 10% en términos reales, más baja. Y otro tema que me parece importante y tampoco lo comenté, es que la provincia de Santa Fe fue una de las 2 jurisdicciones que no reestructuró su deuda. Ustedes recuerdan, no sé si recuerdan, pero digamos, al inicio, fin de 2019, inicio de 2020, muchas provincias reestructuraron su deuda de manera importante, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, o reprogramaron vencimientos, que es una forma de reestructuración un poco más light, como por ejemplo la provincia de Córdoba. Entonces la provincia de Santa Fe afrontó los vencimientos y bueno, obviamente por eso también la deuda está en niveles estables. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuáles son las 2 provincias que no suscribieron la ley de responsabilidad? La Pampa y San Luis. Y la ciudad autónoma estaba adherida y después se desadhirió. Eso, ¿cómo se adhiere? Primero, el Poder Ejecutivo de cada provincia suscribe el convenio, pero luego tiene que ser ratificado por la legislatura. Así funciona eso, ¿no? Sí. ¿Alguien más con alguna consulta? Si no, damos ya la charla por terminada. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia del contador Walter Agosto, ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, por brindarnos la charla, sus conocimientos y su experiencia también. Para cerrar la tarde, quiero invitar al presidente de la Caja de Seguridad Social, el contador Dante Musurana, también al gerente general del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, al contador Horacio Romagnoli, y que junto con el presidente del Consejo Profesional, el contador Gerardo Rico, le van a hacer entrega de un presente al contador Walter Agosto. Es una obra de Gustavo Puello, un gran artista plástico santafesino. Ustedes seguramente habrán podido apreciar algunas de sus obras aquí en el foyer del auditorio, todas técnicas de acuarela. Los participantes anteriores han recibido una recreación de algunos edificios icónicos de la ciudad de Santa Fe, pero bueno, como el contador Agosto es fiel admirador de Diego Armando, entonces
se le ha hecho especialmente este cuadro para que lo pueda disfrutar en su despacho. Muchísimas gracias a todos por su presencia, a quienes están conectados a través del streaming. Bueno, y muchísimas gracias por acompañar todo este ciclo de charlas, ciclos de, culturales y musicales también que han organizado las instituciones. Muchísimas gracias y feliz cumpleaños para las instituciones, ¿sí?